Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a tu ministerio amigo, Verdad Adventista. Vamos a aprender sobre las leyes azules. ¿Qué son? ¿En qué consiste? ¿Y cómo es su implicación? También vamos a aprender sobre el problema de la imposición religiosa, las consecuencias graves que esto trae. También vamos a descubrir sobre el propósito de la señal de Dios para con su pueblo. Esto y más en el desarrollo del tema Dios marca a sus ovejas, con nuestro hermano predicador Will Morán, hasta la Iglesia Adventista del Séptimo Día Central de Chalatenango. Feliz y bendecido sábado. Vamos, hermanos, ahora a repasar un tema que necesitamos tener bien claro, porque a medida que los días pasan es un tema que va a ir cobrando cada vez mayor actualidad. Y quiero iniciar preguntando cuántos de ustedes han oído hablar de las leyes azules. Las leyes azules. ¿No? Bueno, voy entonces a tomar unos minutos para explicar un poquito acerca de las leyes azules. Las leyes azules que existen en Estados Unidos, y algunos dicen que también en Canadá, también han sido conocidas como leyes dominicales. Son leyes que prohíben o restringen ciertas actividades los días domingo. Originalmente, estas leyes azules fueron establecidas por razones religiosas. Originalmente. En la actualidad, está tratando de ¿qué? De rescatarse las leyes azules, y se argumenta, además de lo que puede estar abajo, que son motivos religiosos, se argumenta el bienestar social, derechos laborales y también el rescate del medio ambiente. Y claro, las leyes dominicales tienen una historia bastante larga. Comenzó en el siglo IV, específicamente en el año 321, con el emperador Constantino. Pero digamos que estas otras, porque ahí comenzó, ¿no? Ahí comenzó. Pero aquí de las que estamos hablando ahora, vienen del siglo XVII. Fueron establecidas originalmente en las colonias, y ha venido cada vez ese debate de si las leyes azules deben de funcionar o no. En 1840, la Iglesia Adventista no existía, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, 1840, los bautistas del Séptimo Día, los judíos, los libres pensadores y otros grupos se organizaron, comenzaron a organizarse para oponerse a las leyes azules. Desafortunadamente, esto no es solamente historia. Ocurre de que el tema de las leyes azules ahora es de gran actualidad. Apenas estamos el 18 de enero, es decir, 18 días han transcurrido del año 2025. Y ocurre de que en la Casa de Representantes de Dakota del Norte ya se discutió este año el rescate de las leyes azules en ese estado. Afortunadamente, de momento fue rechazada. Sin embargo, los que proponen las leyes azules, la vuelta de las leyes azules en los Estados Unidos, tienen grandes esperanzas de que ahora
que el presidente Trump va a tomar la presidencia, entonces va a apoyar las iniciativas que están contenidas en un documento que se llama la Agenda o el Proyecto 2025, elaborado por Heritage Foundation. Entonces, que entre otras cosas, un montón de cosas, tiene como 900 páginas, incluye el descanso dominical. Entonces, hermanos, ¿cuál es el problema? Mire, el problema es el siguiente. El problema es que aprobar una ley de esta naturaleza le concede al Estado, le concede al gobierno poder para imponer una religión. ¿Y qué pasa? Cuando una religión se impone por la autoridad del Estado, entonces esto da origen a dos fenómenos. ¿Cuáles son? Uno es persecución para todos aquellos que por motivos de conciencia dicen, mire, yo no puedo aceptar eso. A través de toda la historia esto ha sido así. Ese es un fenómeno. Pero el otro, aquellos que no tienen, principios muy sólidos, muy firmes, estos simple y sencillamente obedecen por conveniencia. ¿Y eso qué genera? Eso genera hipócritas. Es decir, simplemente aceptarán la religión que se impone por la fuerza, no porque estén convencidos, sino por pura conveniencia, generando ¿qué? Generando precisamente una experiencia que es hipócrita. Entonces, hermanos, Dios nunca ha impuesto la espiritualidad a la fuerza, jamás. Él nos ha dado libertad para escoger. Desde la creación de la raza humana, Él estableció un árbol en el Edén para que nosotros pudiésemos escoger. Si Dios hubiese querido obligarnos a mantenernos por la fuerza en una relación con Él, entonces Dios no habría puesto este árbol. Pero no, Él nos da libertad para escoger. Y por eso puso el árbol, ¿verdad? Para que nosotros pudiésemos tener la libertad de ejercicio de nuestro libre albedrío y escoger amarle, servirle y obedecerle de manera voluntaria, no porque nadie nos obliga. ¿Estamos entendidos? Entonces, hermanos, es un tema de actualidad. Debemos estar pendientes, porque esto es parte de la profecía que antecede a los acontecimientos finales que desembocarán en la segunda venida de Cristo. En San Juan, el capítulo 10 y el verso 14, el Señor Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me siguen, me conocen, y las mías me conocen. Y hermanos, en el Salmo 23:1 dice, ustedes lo conocen, lo saben de memoria, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces Dios es nuestro pastor. Y en el verso 27 del capítulo 10 de Juan, que fue nuestra lectura bíblica, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas del Señor siguen al Señor, no siguen a nadie más, siguen al Señor. En Juan, siempre en el capítulo 10 y el verso 16, dice:
también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá, ¿cuántos rebaños? Un rebaño y un pastor. No va a haber un montón, va a haber uno. Un rebaño, dice, y un pastor. Ya vimos que Jesucristo dijo que Él era nuestro pastor, y eso fue reconocido en el Salmo 23. Ahora bien, hermanos, un pastor es un ganadero. Amén. Un ganadero. Y ocurre que los ganaderos marcan su ganado. Le ponen algo que los identifique. Esta marca puede ser de varias maneras, ¿no? A muchas del ganado le ponen un barbete plástico en la oreja, que tiene ahí un código, un número, ¿verdad? Y dependiendo si está en la oreja izquierda o en la oreja derecha, eso significa una cosa, ¿verdad? Pero en nuestro medio lo más corriente es que los ganaderos marquen el ganado con un fierro caliente. Entonces ponen el fierro al rojo vivo, y entonces de ahí queman la piel del animal. ¿Para qué sirve? Sirve para identificar quién es el dueño de ese animal. Para eso sirve, para identificar a quién le pertenece. Y un día estaba viajando desde arriba, desde aquí por las vueltas, y había un montón de ganado en la calle tapando el paso del vehículo. Entonces venía ahí una señora que yo creía que le había dado rey, y entonces digo, ay, ¿de quién será este ganado? Y entonces se puso a ver y a buscar el fierro de los animales, y dice, con sorpresa, dice, si son las vacas de mi papá. Ya le voy a avisar que se han salido, ¿verdad? Hermanos, la marca sirve para identificar a quién le pertenece, a qué rebaño pertenece. Y Dios, que es un ganadero, porque es pastor, Él marca sus ovejas. En Ezequiel, el capítulo 9, el verso 4, dice así: y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres, a los que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ahora es interesante porque en el ganado, dependiendo, en las haciendas grandes, dependiendo de dónde se le ponga la marca, indica propiedad o indica también otras cosas, ¿no? Hay todo un código para llenar los registros. Dios marca a sus ovejas, ¿en dónde? En la frente. Aquí en Ezequiel dice, pasa por en medio de la ciudad y ponles una señal en la frente. En la frente. A los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ellos. Y hermanos, en Efesios el capítulo 1 y el verso 13, leemos en él: también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él,
fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, hermanos, notemos lo siguiente. ¿Quién es el que marca las ovejas? El Espíritu Santo. ¿Y cuándo es que alguien se convierte en oveja del Señor? Cuando oye su voz y la acepta. Esto es lo que dice aquí en Efesios 1:13, y es lo que ya había dicho allá en Juan 10:27. Recuerde que dice: mis ovejas que oyen mi voz y me siguen. O sea, el que no oye la voz del Señor, el que no sigue al Señor, esa no es oveja del Señor. Esa tendrá otro pastor. Y en Efesios dice: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, es interesante. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de que Dios pone marcas. Dios señala a los suyos. Y aquí en Efesios está hablando de la señal de la salvación. El Espíritu Santo dice que pone sella para la salvación mientras se mantenga dentro del rebaño. En Apocalipsis, el capítulo 7 y el capítulo 14 habla de un sello que no tiene que ver con la salvación, sino con la protección durante la gran tribulación. Debemos hacer esta diferencia. Ahora, hermanos, ¿y cuál es esa señal? ¿Cómo es esto? Mire, Ezequiel capítulo 20 y el verso 12 dice: y les di también mis días de reposo, mis sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y luego en el verso 20 repite y dice: y santificar mis días de reposo, mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros por vuestras, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, hermanos, noten, dice que la marca de las ovejas del Señor es el séptimo día. Es el día de reposo establecido por Dios. Esa es la marca de las ovejas del Señor. Y dice que esta señal indica ¿qué? Indica que Él santifica a esa persona. Significa que Él es el Dios de esa persona, de esa oveja, que Él es el dueño. Significa que esa oveja pertenece al rebaño del Señor. Su señal, esa es su marca. Ya en Éxodo, en el capítulo 31 y en el verso 13, ya el Señor había dicho: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Y hermanos, cuando hablamos de las leyes azules,
Precisamente estamos hablando de que hay un intento de establecer otra marca distinta de la que el Señor ha establecido. No de balde, las leyes azules también se conocen como leyes dominicales. Y es increíble cómo en toda la narrativa, en toda la argumentación, en todo el discurso, se dice de un falso día de reposo lo que corresponde al verdadero día de reposo. Y cualquiera podría pensar, pero es que el sábado ya está abolido. Y eso está a flor de labios de un montón de gente religiosa. Porque al final de cuentas a los incrédulos esto ni le va ni le viene. Esto es un asunto de religiosos. Y entonces dicen, no, ya eso está abolido. Y entonces preguntémosle al pastor, Señor, ¿está abolido? Y él responde, Mateo capítulo 5, versos 17 y 18. Ahí nuestro pastor, nuestro dueño, el que nos santifica, el que nos marca, responde, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino, ¿para qué cosa? Para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y hermanos, pregunto, ¿ya pasó el cielo? ¿O todavía está ahí? Entonces, ¿y la tierra ya pasó? No, todavía está ahí. Entonces, la ley sigue. Eso es lo que dice nuestro pastor, nuestro dueño. La ley sigue. Pero vendrá otro y dirá, no, pero es que ahora estamos por la fe, que no le va a bastar lo que ya el Señor Jesucristo dijo, sino que va a decir, no, pero es que ahora andamos por la fe. Y entonces ahora le volvemos a preguntar al Señor, Señor, ¿y cómo es esto de que ahora andamos por la fe? Y Él nos vuelve a dar la respuesta. ¿A dónde? Romanos capítulo 3, verso 31. Dice así, Romanos 3, 31. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? Pregunta. Respuesta. En ninguna manera, sino que, ¿qué hace la fe? Dice que la fe confirma la ley. Y el otro dirá, es que eso era para los judíos. El que dice eso simple y sencillamente parece que ni siquiera ha comenzado a estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque el sábado fue establecido justo al concluir la creación. Está en los primeros capítulos de Génesis, en donde no había ningún judío en todo el universo. Es decir, se estableció para la raza humana. Eso es lo que el Señor Jesucristo dijo. Que el sábado, es en el Evangelio de Marcos, que el sábado fue establecido por causa del hombre. No dice por causa del judío. Es decir, fue establecido para la raza humana. Si yo
soy humano, el sábado fue establecido para mi reposo, para que yo tenga comunión especial con Dios en estas horas santas, para que pueda dejar aparte todo y poner a Dios totalmente en el primer lugar. Y entonces hay otros que dicen, no, es que ahora estamos en el nuevo pacto. Y entonces le volvemos a preguntar al Señor y le decimos, Señor, ¿y cómo es esto del nuevo pacto? ¿Me lo puedes explicar, por favor? Y entonces el Señor nos explica. Hebreos, capítulo 8. Hebreos capítulo 8, verso 10, dice así: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, hermanos, el nuevo pacto es todavía más poderoso en relación con las leyes. ¿Por qué? Porque todo aquel que se convierte en oveja del Señor al venir a ser parte de su rebaño, Dios lo marca. Dios lo marca. Y adentro de su corazón y de su mente le escribe los 10 mandamientos. Y la fidelidad a los 10 mandamientos, entre otras cosas, se expresa por la observancia del séptimo día. Esa no es la única, pero es la señal. En Juan capítulo 13 y el verso 15, el Señor Jesucristo dijo: ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermanos, nuestra mirada, nuestro ejemplo debe estar puesto exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánta gente se pierde por estar mirando en otra dirección? En vez de mirar al Señor Jesús, miran criaturas. No importa quién sea, no importa. Su mirada no debe estar en ningún ser humano, debe estar puesta en Jesucristo. Él es nuestro pastor, Él es el que reclama el puesto de ser nuestro ejemplo. Él dice: ejemplo os he dado. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es mirar a Jesús. ¿Y cuál fue la relación de Jesucristo con el séptimo día? La señal. ¿Cuál fue la relación de Jesús con el séptimo día? ¿Alguna vez Jesús dijo que no se debía de observar? Jamás. Nunca. La discusión fue sobre cuál día es el que se debía de guardar. Esa nunca fue. Las discusiones acerca del sábado en las que Jesús entró con sus enemigos no eran sobre cuál día era el que se debía de respetar. Eso no era la discusión. Era cómo se debía de guardar de manera correcta el día. Esa era la discusión. Y Jesús nos enseñó la manera correcta de guardarlo. Y en el Evangelio de Lucas, el capítulo 4 y el verso 16,
Leemos Lucas capítulo 4, verso 16. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Él no estaba ahí por casualidad. Él no estaba ahí porque iba pasando y vio la puerta abierta y entonces se le ocurrió entrar. No, Señor. La palabra es clara y dice conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. Y luego en el verso 31 del mismo capítulo 4 de Lucas, dice: descendió Jesús a Capernaum. Antes estaba en Nazaret. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba. ¿En qué días? En días sábados. En días sábados. Y Jesús dijo: ejemplo os he dado. Nunca el Señor Jesucristo, nuestro pastor, nuestro dueño, nuestro ejemplo, guardó otro día que fuese distinto del séptimo día. Y hermanos, aún en ocasión de su muerte, el Señor Jesucristo observó el reposo del sábado en la tumba. Él entregó su vida el viernes, el sexto día, el día de preparación. Y la pregunta es: ¿pero es que acaso no podía haber resucitado inmediatamente el siguiente día? ¿Podía o no podía? Totalmente. Sin embargo, no lo hizo. Porque aún en la tumba nos dio ejemplo de que ese día era día de reposo. Pasando el sábado, entonces Jesús resucita el primer día de la semana. Entonces, en el hecho de la muerte y resurrección de Jesús tenemos eso. Y hermanos, Dios entiende qué duros de la mente y de la conciencia somos los seres humanos. Y por eso es que cuando el pueblo estaba vagando en el desierto por 40 años, Dios les enseñó que el sábado era día de reposo por medio del maná. El Señor les dijo ese día: no salgan a buscar porque no habrá maná, porque es día de reposo. Es la señal de que ustedes me pertenecen. Es la señal de que ustedes son pueblo santo. Pero hubo unos rebeldes que salieron a buscar. ¿Encontraron maná el séptimo día? No. Y además ocurría otro milagro. El maná que guardaban el día viernes, que era día de preparación, no se arruinaba. Si guardaban otro día, se arruinaba, se podría. 40 años. Cada año 52 sábados. Y el Señor diciendo: entiendan, 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 entiendan. Y pareciera que hasta el día de hoy que la humanidad se niega a entender esta verdad poderosa. Es la marca del Señor. Es la señal de las ovejas que pertenecen a su rebaño. Y hermanos, es triste porque a partir del Edén
Y a partir de las primeras generaciones, el plan de Dios de que la humanidad fuese un solo rebaño que le pertenecía a Él fue estorbado. Y a partir de entonces se formaron dos rebaños. El rebaño del Señor y el rebaño del que se opone al Señor. Y así como Dios marca sus ovejas con el séptimo día, eso es lo que dice la Biblia, el otro también marca las suyas. En Apocalipsis, el capítulo 14, en los versos del 9 al 12, nosotros leemos. Dice: y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y ahora miren lo que dice: y no tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y el verso 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermanos, Apocalipsis 14 nos presenta en la muy entrada del capítulo el rebaño del Señor con la señal en la frente, y nos advierte aquí, en este pasaje que hemos leído, de que el que no reciba esa marca, entonces recibirá la otra marca, que la Biblia llama ¿cómo? Le llama marca de la bestia. Y que tristemente los que tengan esa marca serán ¿qué? Dice que sobre ellos caerán la ira de Dios, que son las 7 plagas postreras. Es decir, que finalmente, en el desenlace del gran conflicto, solo va a quedar un rebaño, el que tiene la señal de Dios. El otro, el que tiene la marca del enemigo, ese rebaño que será destruido. Eso es lo que la Biblia dice. Y el verso 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los mandamientos de Dios tienen en el corazón el cuarto mandamiento, el más largo de todos, el único que comienza con la palabra acuérdate, el que nos advierte de que debemos guardar el séptimo día como día de reposo, para que recordemos que Dios es el creador, que Él es nuestro dueño, que Él es nuestro Padre, que Él es el que nos santifica, que Él es el que nos ha redimido, el que nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Eso dice en Deuteronomio 5. Entonces, dice el capítulo 7 de Apocalipsis, en los versos del 1 al 3: después de esto vi 4 ángeles en pie
sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y también a otro ángel que subía de donde sale el sol, el oriente, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hermanos, las ovejas del Señor son siervos del Señor. Reciben la marca en la frente solamente. Los que reciben la marca de la bestia la pueden recibir en la frente o la pueden recibir en la mano. Los que la reciben en la mano son los que reciben, se someten y obedecen eso por pura conveniencia, por hipocresía. Lucas, capítulo 12, nos dice algo que debemos tener en cuenta. A veces, cuando abordamos estos temas con algunas personas, ellos hacen esta pregunta y dicen: pero ¿cómo es posible de que la mayoría, la inmensa mayoría, pueda estar equivocada? ¿Cómo es posible? Y se le ha olvidado lo que dice el capítulo, varios capítulos de Apocalipsis en la Biblia, y en Juan, especialmente en el Evangelio, que dice que Satanás ha engañado a toda la tierra. Y entonces dicen: pero ¿cómo? La mayoría puede estar equivocada. Se les olvida que el Señor Jesucristo dijo, estoy en Lucas capítulo 12, verso 52, no temáis manada, ¿qué? Manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces, hermanos, la Biblia dice claramente que el rebaño del Señor no será la mayoría. Además, desde el inicio de su ministerio, el Señor Jesucristo dijo que el camino que lleva a la perdición es ancho, pero el que lleva a la vida eterna es ¿cómo? Es angosto. ¿Y cuántos dijo que lo hallaban? Pocos. Entonces, hermanos, y cuando vemos que hay grandes multitudes apoyando, promoviendo y defendiendo esto, que a la luz de la Biblia es una falsedad, nosotros debemos de saber que ese es el campo equivocado. La Biblia dice que el rebaño del Señor será pequeño, que el camino es angosto, que ¿cuántos son los que lo hayan? Pocos. ¿Quiénes son los que lo hayan? Los sinceros, los honestos, los que creen la palabra de Dios según está escrita, no los que se dejan llevar por lo que otros dicen. Esos son los que lo hayan. En Mateo 25, versículos 32 y 33, dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, los que tienen la señal de Dios y los que tienen la otra marca. Dice que los apartará. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Hermanos,
Dios nos ha dado libertad. Y libertad es poder hacer lo que debemos hacer voluntariamente, no obligados. Pero la pregunta es, ¿y qué es lo que debemos hacer? Todo aquel que quiere conocer lo que debe hacer, solo tiene un camino. ¿Cuál? Estudiar la Biblia, él. Estudiarla de manera sistemática, desde el principio hasta el fin. No saltar a pedacito aquí, pedacito allá y nunca leerla toda. No es así como funciona. Si funcionara así, Dios nos hubiera dado pedacitos de papel con diferentes versículos en vez de darnos una Biblia entera. Usted quiere saber cuál es su deber para cumplirlo libremente, no porque alguien le obliga, no porque alguien le promete premios, no porque alguien lo va a aplaudir, no, sino porque usted ama al Señor y quiere hacer su voluntad. Entonces, un camino tiene: estudiar la Biblia de manera sistemática, desde el principio hasta el fin. Y cuando estudiamos la Biblia nos vamos dando cuenta de que hemos recibido a veces herencias que son negativas. ¿Cuánta gente no ha tenido la oportunidad de escoger su religión, sino que se la impusieron cuando ni siquiera tenía uso de razón? ¿Cuánta gente? Y entonces cuando uno conoce estas verdades, entonces uno se encuentra con eso, que ha recibido herencia de la que tiene que ser librado. Y claro, no solo está la religión, está la cultura, está una serie de tradiciones, una serie de costumbres que simple y sencillamente debemos tener la disposición de dejarlos de lado para poder, en uso de nuestra libertad, seguir el ejemplo de Jesús. Me da tristeza cuando alguien encuentra una cosa en la Biblia y sale corriendo a preguntarle a otro: mira, fíjate que el otro le dice: no, no es así. Usted tiene que estudiar la Biblia, yo tengo que estudiar la Biblia, todo el mundo tiene que estudiar la Biblia para saber cuál es la verdad, para conocer la verdad, para obedecer la verdad. No para obedecer lo que dicta la cultura, lo que dicta nuestra educación, lo que dicta nuestra propia familia a veces. Y por supuesto, nuestro cerebro nos traiciona, porque nuestro cerebro le gusta lo rápido, lo fácil, lo cómodo, y hacer estos cambios necesarios para abandonar el mundo y entrar en el rebaño del Señor a veces no es cómodo, a veces no es fácil. Sin embargo, es el camino correcto. Y tenemos entonces, hermanos, que estar dispuestos a recibir la gracia de Dios. Tenemos que estar dispuestos para que el Espíritu Santo nos conceda el poder para renunciar a cualquier herencia negativa que hayamos recibido y aceptar la palabra de Dios tal cual es, tal como está escrita. A mirar siempre a Jesús y seguir su ejemplo, porque solo así iremos a donde Él está. Que esa sea nuestra decisión. Que Dios nos bendiga, hermanos.